Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Le damos las gracias al Señor una vez más porque estamos acá. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Gracias porque por medio de Él es que hemos podido ser fiel, hemos permanecido acá. Hemos estado viendo pues en este trimestre la grandeza que el hombre puede alcanzar es a través del conocimiento de Dios. Amén. Conocer a Dios. Hemos estado viendo a través de las redes sociales, los medios de comunicación, cómo el presidente norteamericano, que es un hombre de renombre, amén, dice que quiere hacer de los Estados Unidos una nación grande de nuevo. Pero una nación no es grande, hermano, a través de tecnología o armamento o negocio, sino a través del conocimiento de Dios. Amén. Y cierta parte, bueno, este hombre, aunque no lo vemos confesar el nombre de Cristo, hablar la Escritura, en cierto modo, bueno, también tiene algo del conocimiento de la palabra de Dios y está luchando porque los principios bíblicos, hermanos, se cumplan dentro de la nación. Amén. Que quitaron la lectura de la palabra de las iglesias. Y fíjese que eso es una ciudad que se fundamentó en la palabra de Dios. Usted ve las ciudades como tienen los nombres bíblicos, la ciudad de Filadelfia. Son muchas las cosas por las cuales Dios permitió que a través de ellos también el evangelio también se expandiera acá en Latinoamérica. Tuvieron muchos misioneros y eso fue lo que hizo esa nación grande. Usted ve aún así las series norteamericanas viejas como La Familia Ingalls y Bonanza, y esa gente cuando van a comer oran, en los juzgados está la Biblia, y ellos se fundamentaron en eso. Y sorprendentemente, hermano, después de los años 60 para acá y la revolución industrial, el hombre ha desconocido a Dios para traer su propio conocimiento. Y eso es lo que estamos viendo, hermano. Fíjese que nosotros estamos viendo aquí un tema trimestral. ¿Y cómo hacer de este tema que no sea monótono? Que no estemos como los judíos dando vueltas en el desierto y después digamos, no queremos escuchar a Dios. No es solamente, hermano, que vamos a impactar con el mensaje emocionalmente, sino espiritualmente. Como yo le he dicho, más allá de traer un mensaje elocuente, muy trazado, un buen bosquejo, lo importante, hermano, es que Dios nos hable, nos alimente, nos haga tener una visión, hermano, completa de las cosas, para que no andemos a ciega como está el mundo. Así es, Señor. Entonces usted sabe que habíamos visto un tema que lo titulamos Los pensamientos de Dios y el entendimiento del hombre, ¿recuerdan? Y habíamos visto unos puntos que habíamos dado, la trascendencia de los pensamientos de Dios, y luego había puesto yo entre paréntesis, Dios piensa más alto que los hombres. Este mensaje lo habíamos trazado en Isaías 55, un capítulo muy conocido. Dios conoce todos los pensamientos de los hombres. Luego el otro punto era Cristo, la mente de Dios revelada en la carne. Cristo vino en carne humana, humano, y dice, el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso lo testifica nuestro amado apóstol Juan. Y el último punto que había quedado pendiente, la redención de la mente humana. Y luego, dos puntos que puse aquí, de entenebrecida a iluminada. La redención de la mente humana, de entenebrecida a iluminada. Entonces, hermano, el apóstol Pablo sorprendentemente dice para que el cuerpo de afuera, el cuerpo muerto, sea destruido, a fin de que el cuerpo muerto sea destruido. Pero la carne también, hermano, va a ser transformada. Pero primeramente, hermano, Dios redime nuestro entendimiento, nuestra mente, nos ilumina. Entonces, este era la parte número 4, porque yo le dije que es interesante esta parte.
y que ya el otro estudio, hermano, ya lo saqué en la mañana. Los pensamientos que tuve esta semana, que le estoy diciendo, porque nosotros tenemos 3 meses con este tema, cómo hacer, hermano, que Dios nos dé el entendimiento, que no veamos un tema monótono, que uno no se fastidie, que verdaderamente nos interese la palabra de Dios. Bueno, la Biblia dice que nosotros somos un pueblo que siempre vamos a estar hambrientos de la palabra de Dios. Dice acá, este punto número 4, que lo hemos leído, de la mente humana de entenebrecida a iluminada. El hombre por naturaleza está entenebrecido, hermano. No está alineado con el pensamiento de Dios. Por eso que el Señor dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero en Cristo esa mente es transformada por el Espíritu, por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, hermano, es la que hace la diferencia en la mente humana. Y el Espíritu Santo hace esa redención por medio de la fe. Dice en Colosenses capítulo número 1, verso 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjese que Dios reconcilia la mente para que el hombre piense como Dios piensa. Colosenses capítulo número 1, verso 21. Y él le dice a los colosenses, ustedes que eran extraños y enemigos. Entonces fíjese que cuando nosotros no tenemos a Cristo, parte del mensaje que voy a traer ahora nuevo, que vamos a ver este último tema, el tema número 4 que quedó pendiente. Dice, el pecado hace del pensamiento humano un enemigo de Dios, pero la reconciliación cambia esa condición. Efesios capítulo número 4, verso 17 al 18. Dice el apóstol Pablo a esta iglesia, a los efesios, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto es lo mismo que dice en Romanos capítulo número 2, que el hombre atesora ira para el día de la ira, por su corazón endurecido. Ahora, hermano, fíjese cómo el apóstol Pablo describe la mente de aquellas personas que no tienen al Señor. El entendimiento entenebrecido. No es una película de terror, como muchas personas quieren ver lo malo, el horror, lo feo. No es una película de terror. Muchas veces también el apóstol Pablo nos dice en la Biblia, en algunos textos, que Satanás se viste como ángel de luz. Y hay personas que tienen hasta sueños, hermano, con imágenes. Y ellos piensan que tienen a Dios y que creen en Dios, pero están con su mente entenebrecida. Efesios 1:18. Fíjese ahora el contraste de lo que hizo Cristo en nuestras vidas, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora una pregunta, hermano. ¿El entendimiento tiene ojo? Es una metáfora que el apóstol Pablo utiliza para que nosotros podamos entender la obra que Dios hace en nuestra vida, en nuestra mente. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. O sea, nosotros no teníamos esperanza, como dice el apóstol Pablo también a los Efesios, que ellos estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste cuadro, hermano, de aquellas personas que no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. La mente redimida recibe iluminación. Nosotros hemos sido iluminados por la palabra de Dios, hermanos. El Espíritu Santo alumbra el entendimiento para comprender la voluntad de Dios y su propósito. La palabra propósito, hermano, más allá de un propósito acá humano que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio, de dar testimonio de la verdad, nosotros tenemos una confianza y un propósito final que es estar con Él, en el cielo, en la gloria. Porque el propósito final de nosotros aquí, hermano, no es estar aquí. No es que vamos a predicar el Evangelio para ganar a todo el mundo y nos vamos a ganar este mundo acá, no. Nosotros predicamos el Evangelio porque el propósito final es estar con nuestro Dios en el cielo. Como lo dijo Jesucristo, para que donde yo estoy, ellos también estén.
Ahora, a esperanza que Jesucristo viene y va a traer un juicio a este mundo. Romanos capítulo número 4, verso 12, capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente renovada discierne la voluntad de Dios. Esto es el fruto de una disciplina constante en la palabra. Ahora, después que nosotros nos convertimos, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, tener una disciplina constante en las cosas del Señor. Y Dios nos va a mantener firme, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso también se lo dice a los efesios, a los filipenses, el apóstol Pablo, que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu hasta el día de la redención. Efesios capítulo número 4, verso 30. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Entonces es importante, hermano, la obra que hace el Espíritu Santo en el hombre no regenerado, que está muerto en delitos y pecados, que crea en Dios pero a su manera. La transformación mental es un proceso espiritual por medio del cual el creyente, hermano, alinea sus pensamientos con la voluntad de Dios. Pero se requiere una exposición constante a la oración y a la palabra, que nosotros oremos y, hermano, leamos la palabra de Dios. Nosotros estudiemos la palabra de Dios, que Dios nos hable a través de su palabra. Entonces, hermano, en este estudio hemos visto cómo Dios revela sus pensamientos a aquellas personas que se arrepienten, hace una separación profunda de la naturaleza imperfecta con su naturaleza perfecta, nos alinea nuestros pensamientos conforme a su voluntad y, hermano, destruye esa condición caída en nosotros para levantarnos. Ahora, el hombre muerto en delitos y pecados, que tiene el entendimiento entenebrecido, mas sin embargo, por medio de Jesucristo, quien conoce y revela la mente del Padre a nuestras vidas, podemos ser renovados en nuestro entendimiento. No hay ninguna universidad, hermano, que usted busque aquí una carrera para usted renovar su entendimiento espiritual. No hay ninguna estrategia, nada que el hombre pueda hacer acá por su propia fuerza no va a renovar su mente. Dios no solo conoce nuestros pensamientos, sino que también conoce nuestro andar diario. Acuerda que leímos el Salmo, tú conoces mi andar, mi hablar, y antes que yo piense ya tú conoces todas las cosas. Entonces, hermano, Dios también desea que nosotros cada día más los conozcamos a Él. Esa transformación comienza por recibir su palabra, sujetarnos a su voluntad y permitir que su Espíritu Santo alumbre nuestras mentes. Dale cabida al Espíritu, hermano. Fíjese que el apóstol Pablo dice que no le demos lugar al enemigo, sino que le demos lugar al Espíritu de Dios, que no andemos conforme a la carne, sino que andemos conforme al Espíritu. Entonces es importante, hermano, llenarnos del Espíritu Santo. Examinar nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy actuando? Porque conforme a como yo pienso, así voy a actuar. Pedir al Señor que cada día nos renueve su mente, que nos ponga, hermano, en un espíritu predispuesto a hacer su voluntad. Que conozcamos también, hermano, el hombre caído, nuestra condición, la naturaleza humana que tenemos por fuera. Como dice el apóstol Pablo, ahora veo una ley que se revela contra la ley de mi mente. Y aunque nosotros siempre leamos esos textos, hermano, no dejan de ser sorprendentes para nuestras vidas. Porque es como que el apóstol Pablo se pudiera meter dentro de él y ver lo que está sucediendo adentro, espiritualmente. Dios nos da esa capacidad. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Disciplinar nuestros pensamientos con la verdad revelada. ¿Cómo nosotros disciplinamos nuestra mente, nuestros pensamientos? Pues con la verdad, con la palabra de Dios. Lo dicen los salmos. Que tu ley, dice el salmista, es una delicia, convierte el alma, hace sabio al sencillo. Cuando nosotros no conocemos nada de la palabra y llega el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos hace sabio y podemos hablar y la gente dice, wow, ¿cómo habla este? Bueno, porque la palabra de Dios es la que nos hace sabio.
Ahora, eso nos hace rechazar la vanidad y la ignorancia del Señor en nuestras vidas. Y vienen los pensamientos vanos y vacíos. Dios nos da un alumbramiento de que todas estas cosas entonces son pasajeras, pero las vamos a recuperar en Cristo Jesús. Dios nos va a dar cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Imitar el pensamiento de Cristo. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo? Hermano, pudiéramos nosotros decirle a nuestro vecino, a nuestro hijo, a nuestro amigo, a nuestros compañeros de trabajo, que nos imiten a nosotros como nosotros imitamos a Cristo, o más bien estamos imitando al mundo. Así es. Y nos estamos mezclando con ellos. O nos daría vergüenza decirle a nuestros vecinos que nos imiten a nosotros. ¿Qué dirían nuestros vecinos? Provoca, imítate a ti. Para eso me quedo como estoy. Amén. Entonces, hermano, eso tenemos que pensar. ¿Estamos nosotros imitando al Señor? En su humildad, en su obediencia, en el propósito eterno que el Padre le dio a Él para que nosotros hoy día pudiéramos estar disfrutando del Evangelio. ¿O hemos hecho del Evangelio una vida monótona religiosa, que ya mecánicamente lo practicamos? Como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, ustedes, si hubieran podido sacarse los ojos y dámelo, me lo hubieran dado. Así recibieron ustedes el Evangelio. ¿Dónde está esa perspectiva? Le decía el Espíritu Santo a través de Pablo a los Gálatas. ¿Dónde está ese afecto, ese amor, esa entrega? ¿Ya les pasó? ¿Están fríos? ¿Dónde está esa obediencia? Entonces, hermano, en eso tenemos que trazar nuestra mente cada día. Vamos a ir, hermano, para así seguir con este tema, un tema que vamos a comenzar ahora. Yo he estado también, hermano, pensando, si yo le preguntara a ustedes, hay un texto en la Biblia, hermano, que diga, usted, hermana Cristina, ha leído un texto que diga que Jesucristo tenía 2 metros, era alto, y usted, hermano Héctor, que era muy fuerte así, que Jesucristo era gordo. ¿Ha leído usted en los evangelios eso? O que tenía la nariz perfilada, tenía ojos azules. Pero los cuadros que vemos acá, vemos un Cristo tan perfilado, con ese pelo planchado, alto, y sacándole todos los rasgos físicos que no sacaron los apóstoles. Entonces, pero vamos a ver, hermano, y que Dios nos alumbre cómo los profetas y los apóstoles describieron a nuestro Dios. Y dice Isaías capítulo número 6, un texto también muy conocido, pero que vamos a hacer una comparación. Vamos a usar estas 2 visiones que nosotros tenemos en la palabra de nuestro hermano Isaías. Fíjense que Isaías dice, hermano, bien claro, que él vio al Señor. Amén. Isaías 6, verso 1 al 5. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Amén. Y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, me detengo aquí porque santo, santo 3 veces no se consigue en cuanto a la naturaleza de Dios en otro aspecto. Es en la santidad que el Espíritu Santo enmarca a los profetas a dar a entender a la humanidad que lea la Biblia que Dios es santo, 3 veces santo. Y es lo que muchas personas dicen. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire cómo se sorprendió. Pero también no solamente conoció al Señor, sino que se conoció él a sí mismo, que lo habíamos dicho aquí. El conocimiento de Dios hace que también nosotros nos conozcamos cómo somos, quiénes somos. Ahora vamos a leer un cuadro diferente, otra visión que tiene Isaías. Fíjese, Isaías 53, verso 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Este no es el mismo Cristo que está allá en el 6. Entonces dice, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Miren la diferencia. El Cristo que está sentado, que tiene esos serafines arriba, santo, santo, santo. Dice el profeta en este capítulo 53, que él comienza diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una visión. Aunque no había sucedido, Dios se lo muestra sorprendentemente a Isaías. Después que le muestra su gloria ya, también le muestra al siervo sufriente, ese que está sentado en el trono, que dice santo, 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 que es visible, que es la gloria de Dios. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Fíjese lo que hicimos nosotros los seres humanos con nuestro Señor. Amén. Le desfiguramos el rostro. Y dice, ni hermosura. Es por eso que yo le pregunté, ¿acaso Juan dijo que nuestro Señor Jesucristo era alto, era fuerte, como describieron a Saúl? Que su hombro sobrepasaba por toda la gente, que tenía los ojos azules. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Ese hombre flaco, el carpintero, que no tiene donde caer muerto. Así decían, hermano, muchos. Va a decir que Él es Dios y que Él es el Mesías. Pobre. Y entonces, hermano, se cumplió la palabra que Isaías dijo. No había atractivo en Él. Mas, sin embargo, cuando Juan se convierte y escribe su libro, dice, vimos su gloria. Esa gloria que vio Isaías la pudo ver en el Cristo encarnado. Pero ¿cómo la vio? Por medio de la revelación del Espíritu Santo, hermano. Ahora, el conocimiento de Dios, en verdad, la grandeza del hombre, pero este conocimiento no nace de un corazón natural ni de sentidos humanos. Al contrario, cuando el hombre pretende conocer a Dios por medio de la carne, por su percepción física o sus ideas preconcebidas, lo rechaza, malinterpreta e incluso lo desprecia. Amén. Hermano, ¿cuántas veces no nos han decidido en nuestra propia cara, no han dicho, yo no creo en una religión más, yo no voy a la iglesia, yo no creo en una religión, yo creo a mi manera? El hombre, cuando lee la Biblia, a su propio entendimiento carnal malinterpreta, tiene sus ideas preconcebidas, y cada generación va haciendo de Cristo a su manera, y no cree en el Señor, y dice, bueno, porque yo tengo que ir a la iglesia, yo no necesito de una religión, y hacen de Cristo, que es el Evangelio, una religión preconcebida en sus mentes y en sus corazones. Isaías, el profeta, experimentó una visión gloriosa del trono de Dios. Allí no vio simplemente una figura humana mejorada, vio al santo, al Señor exaltado, en una escena que sobreacogió su alma al punto de declararse hombre muerto. Entonces fíjense que muchos en el desierto, cuando caminaban con Moisés, querían ver a Dios cara a cara, que le hablara así, pero apenas Dios hablaba, más bien todos se entristecieron, se acongojaron y decían, no, Moisés, hablas tú con Dios, porque se llenaron de temor. Y así muchos quieren que Dios se le aparezca, caerían muertos, hermano. Isaías no solo se sorprendió por ese atractivo físico, nada más, sino por la santidad del Señor. La santidad del Señor.
Porque queremos ver la gloria de Dios, su esplendor, pero ¿dónde dejamos su santidad, su poder? Amén. Por su majestuosa y gloriosa personalidad espiritual y la gloria de Dios, su moralidad quedó por el suelo moralmente el profeta y dijo que era un hombre muerto. Ahora, sin embargo, el mismo libro de Isaías nos lleva a otro momento sorprendente, la revelación del Mesías en el 53. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. El contraste es notable, hermano. Eso también le pasó al apóstol Juan, ¿recuerdan? Juan. ¿Qué decía Juan con su hermano? Bueno, vamos a agarrar el puesto. Vamos a mandar a mi mamá que hable con Jesucristo para que nos ponga uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿recuerda? Y los discípulos los otros venían discutiendo a ver quién agarraba el primer puesto. Y Jesucristo los para y le dice que el que quiera ser el más grande en el reino tiene que ser el más pequeño, en humildad, en servicio, hermano. Y decía yo y comentaba, hermano, por hechos trágicos que le han sucedido a personas que se entregan su corazón a servir al Señor, que mueren solo, hermano. Mueren solo. Como dijo el apóstol Pablo, todos me han abandonado. Y exceptuaba a Timoteo, que se había mantenido fiel y firme, ayudándolo. Entonces, hermano, Jesucristo exaltado en el trono, pero visto como un siervo sufriente, sin atractivo aquí en la tierra. Pero más sin embargo mostró la gloria de Dios. Mostró la gloria del Señor. Los hombres esperaban un Mesías atractivo, quizás como Saúl, fuerte, visible, político, majestuoso, que tuviera un ejército. Pero ¿qué trajo Jesús, hermano? Amén. ¿Qué fue lo que mostró Jesús? La gloria de Dios, su amor, la reconciliación en el corazón, en la mente, que es lo que expresa Pablo en los capítulos que hemos leído de sus libros, de sus cartas. Que Jesucristo sacó ese entendimiento entenebrecido de nuestras vidas y nos trajo la luz. Pero no vino así, hermano. Vino como dice nuestro hermano Isaías, como raíz de tierra seca. No encaja con los moldes humanos. Por eso decían, ese carpintero no encajaba con el molde humano. Y todavía, hermano, todavía. Y que yo, hermano, bueno, estoy en contra también de algunos pensamientos que están dentro de la iglesia, que están esperando todavía que Jesucristo venga a reinar este mundo de esta manera. Y no es así, hermano. Y es por eso que el Señor Jesucristo dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ese pensamiento que tenía el pueblo de Israel, todavía hay algunos dentro de la misma iglesia que piensan de esa manera. Jesucristo no va a venir así, hermano. Jesucristo va a venir con gloria y majestad. Jesucristo viene en gloria y majestad. No va a necesitar un ejército, hermano. Él lo dijo desde antemano en Zacarías 6:4, que no es con espada, no es con ejército. Esas guerras que hizo David, Dios se lo reclamó y le dijo, David, tú tienes las manos llenas de sangre, no vas a construir el templo. No es con espada ni con ejército. Y tu hijo en paz lo construyó. Lo construyó Salomón, hermano. Aunque sí vemos que David hizo una obra grande y Dios le dio paz de entre el medio de todos sus enemigos. Pero mire, Gedeón, el Señor le dijo a un ejército. Y después fue sacando, y con el mínimo de hombre ganó la guerra. Porque, hermano, es con el poder de Dios, no es con el ejército humano. Entonces el mismo Hijo de Dios que se revela, hermano, con ese esplendor, con esa gloria, mas sin embargo, extrañamente vino a este mundo de una manera que el hombre no lo conoció. Y lo dice Juan. El mundo no lo conoció. En el mundo estaba... El mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Entonces, hermano, ¿de qué manera? Porque si verdaderamente lo vieron. Porque usted le podía preguntar a cualquier judío, ¿tú conoces a Jesús? Sí, Jesús, el que vive allá, el hijo de José y de María, el carpintero, yo lo conozco. Pero extrañamente entonces Juan dice que el mundo no lo conoció, estando en su propia nación. Ahora, espiritualmente, hermanos, no pudieron ver la revelación de Dios en Jesús.
Ahora fíjense entonces cuando el apóstol Pedro da el primer mensaje, se convierte en 3,000 personas. Es necesario el Espíritu Santo. Es necesario. El apóstol dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que trae el alumbramiento, y él lo dijo. Conviene que yo me vaya porque va a venir el Consolador. Solo por el Espíritu Santo podemos discernir la gloria de Dios y llenarnos con ese gozo humildemente, hermano, delante de nuestro Dios. Fíjense lo que dice entonces Juan, cómo testificó: lo que hemos visto, lo que hemos oído y palpado tocante al verbo de vida. Fíjense que él caminó con Jesús. Juan caminó con Jesús, lo vio llorar, lo vio comer, sufrir y ser rechazado. Pero más allá de su humanidad sencilla, Juan discernió su verdadera gloria. Por eso escribió: vimos su gloria, gloria como unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más allá de ese rechazo, más allá de una vida pobre, que no tuvo donde nacer, que lo vieron sin ese atractivo, Juan pudo ver su gloria. En cuanto al mismo Juan, lo vio resucitado en el Apocalipsis, ¿recuerdan? Amén. Ahora fíjense el contraste ahora, Apocalipsis capítulo número 1, verso 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llenaba hasta los pies. Fíjense que Juan no describe esto como se vestía Jesús en su evangelio. Fíjense el cambio total, hermano. La descripción de Juan, como le dije, usted puede buscar en el evangelio de Juan cómo se vestía Jesús. No lo consigue. Cómo tenía sus ojos. Mas sin embargo aquí, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y dice, y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Hasta dice que el pecho tenía un cinto de oro. Fíjese. Ahora fíjese, su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana. Esto usted lo consigue en los evangelios, cómo Jesús tenía el cabello. Y dice, fíjese, y sus ojos como llamas de fuego. ¿Acaso Juan dice que Jesucristo, él le vio los ojos azules? Le vio el cabello largo, que era alto. Mas sin embargo acá cambia totalmente esa perspectiva, hermano. Y fíjese que comenzando su libro, comenzando el Apocalipsis, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esa voz dulce, paciente que tenía Jesús ya no era la misma. El Jesús que murió en debilidad en la cruz, que no pudo quitarse sus clavos, porque el Señor lo sujetó a pasiones, lo sujetó a sufrimiento, lo sujetó, hermano, por causa de nosotros. Ahora ve un Jesús diferente. Hasta describe sus ojos y dice, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Usted sabe que las aguas también son consideradas como la gente, la muchedumbre, como que mucha gente habla con poder. Tenía en su diestra 7 estrellas, hasta sus manos, dice, describe sus manos. Y dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. No habla Juan de la boca de Cristo en sus evangelios, de sus pies, de sus manos. Es muy extraño que nosotros encontremos en los evangelios una descripción característica de los rasgos físicos externos de Jesús. Amén. Pero acá cambia todo. Cuando Juan ve al Cristo resucitado, no es el de Isaías 53, hermano. El Cristo flaco, que ayunaba, quizás balbudo, peludo, muchas veces quizás sudado, extenuado, que se iba para orar, con hambre. Pero acá en el Apocalipsis cambia todo. Y lo primero que hace describir Juan es los rasgos de Jesús.
¿Quién es este Jesús, el que estuvo caminando descalzo en las calles polvorientas y quizás el suelo quemando sus pies? Y los discípulos, hermano, vieron todo esto, pero acá Juan, fíjese que ya muchos apóstoles habían muerto, hermano. Entonces, el conocimiento de Dios y la transformación de la visión humana. Dios transforma la visión humana a una visión espiritual. El conocimiento de Dios, como habíamos dicho, la grandeza del hombre no es preconcebido por la naturaleza humana. Es el Espíritu Santo el que da este alumbramiento y esta revelación. Entonces fíjense que ya el velo se había rasgado y no es el mismo plano de Isaías. Y aunque dice el apóstol Juan que cayó como muerto, tuvo esa posibilidad de hablar con el Señor. Ya el velo se había rasgado. No es la misma condición en la que estaba Isaías, que estaba el imperio de muerte y las personas caían muertos. Tuvo esa percepción. Mas sin embargo Juan pudo ponerse de pie y hablar con el Señor. Igualmente le pasó a Daniel, que cayó como muerto. No había esa posibilidad. Este velo que rasga al Señor y que nos da ahora esa posibilidad de entremeternos al trono y hablar con Él con plena confianza. No había en el antiguo pacto, hermano. No había. Lo hace Cristo y lo hace con la descripción que dice nuestro hermano Isaías, este profeta que trae un mensaje poderoso acerca de la visión que tiene de nuestro Dios. El profeta Isaías, cómo nos habla, hermano, de su visión. Entonces, es algo sorprendente cómo la palabra de Dios nos da, hermano, el alumbramiento. Por eso que yo le digo, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, ¿cómo hacemos que esto no sea monótono? Que el Espíritu Santo nos dé ese panorama, como los apóstoles, como los discípulos que estaban con Jesús y como los profetas en la antigüedad vieron la gloria de Dios y la pudieron percibir, pero también la pudieron transmitir. Y hoy, hermano, nosotros tenemos ese trabajo de nosotros hacerle ver la gloria de Dios a los hombres en la tierra. Ahora, el hombre busca la gloria externa, Dios revela su gloria espiritual. Dios revela su gloria espiritual. El rey se había muerto, Isaías va al templo a buscar una respuesta. ¿Qué va a pasar con el pueblo? Los enemigos van a hacer la guerra, vamos a ser destruidos. Y Dios le muestra que aunque el rey había muerto, había un rey que es eterno, que está sentado en el trono. Es en ese rey que ellos van a confiar, que mientras que él buscaba quizás entre la gente y entre los descendientes de David, quién iba a quedar en el trono y quién lo iba a defender, el Señor le hizo ver su gloria. Y entonces él dice, envíame a mí, yo iré. Vas ahí, pero no te van a escuchar. El mismo pueblo era el enemigo de Dios también, dentro del pueblo, hermano. Estaban los enemigos. No eran las naciones externas nada más que eran los enemigos, hermano. El hombre está enemigo de Dios en su mente. Es lo que Jesucristo le hizo ver a los judíos, que no eran los romanos los enemigos nada más. ¿Quiénes llevaron a la cruz al Señor? Los mismos de su nación se lo entregaron a los romanos. Los enemigos de Dios son los que están en el mundo. Por eso que le digo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La gloria espiritual de Dios revela nuestra condición. Es triste y lamentable, hermano, cuando nosotros llegamos delante de la presencia del Señor y se nos revelan esos pecados horrendos que muchas veces hacemos por desobediente. Cuando oramos, nos da vergüenza, hermano, declararle al Señor a veces las cosas que hacemos. Y por su misericordia estamos vivos, hermano. Por su misericordia. Amén. Isaías ve la santidad de Dios y reconoce que es indigno. La visión del trono produce quebrantamiento, no admiración física. Fíjese, a diferencia, hermano, de muchas personas que dicen ver a Cristo hoy así, de una manera tan sencilla.
hermano, y fíjese cómo Juan vio al Señor Jesucristo y cayó como muerto, aún estando ya el velo abierto y siendo limpio por la sangre de Cristo. Fíjese que uno de los que están ahí, de los ángeles, dice que le pasa algo por los labios a Isaías, le dice: es quitada tu culpa, tu pecado. No era la misma condición de Juan, hermano. ¿Por qué? Porque ya Jesús le había quitado su culpa y su pecado, y Juan podía ver la imagen viva del Dios vivo y verdadero, y estar de pie con ese gozo, con esa tranquilidad, porque ya Jesucristo había muerto y había resucitado por él. Cristo sin atractivo, pero lleno de gloria. Aunque Cristo, hermano, no tenía ese atractivo, quizás no lo... ¿Cómo estaría Jesucristo ante aquellos soldados fuertes de romanos, aquellos gladiadores, que dice que la armadura hoy día la cargan 2 hombres? Imagínense, ¿cómo se vería Cristo tomado por los brazos y aquellos romanos? ¿Y recuerdan la imagen del apóstol Pablo ante Félix, que fue llevado en cadena? Y llegó Agripa, Félix, Berenice, la esposa de... Y dice que la pompa, y se veía toda ese esplendor, los guardias, el apóstol Pablo preso. Pero hermano, había una gloria que no se podía ver. Había unas cadenas detrás de ese escenario que no se podían ver. Aunque el apóstol Pablo estaba encadenado, había sido llevado delante de los grandes magistrados y de los reyes de ese entonces, y había esa pompa, ese esplendor, ese glamour. Espiritualmente, los que estaban encadenados eran sus enemigos. Amén. Encadenados por el diablo. Y el hombre termina diciéndole: Pablo, por poco me persuade a ser cristiano, a quitarle las cadenas. Me di cuenta que el que está encadenado soy yo, que el que necesita de Jesús soy yo. Pablo, con el Espíritu Santo, hermano, pudo darle a entender a esta gente que su entendimiento estaba muerto y entenebrecido, y que quienes tenían las cadenas eran ellos, y que no podían ver la gloria de Dios, y el esplendor no era la pompa humana. El esplendor que ellos no podían ver es la gloria de Dios. Un hombre que había estado en el tercer cielo y había visto, hermano, cosas inefables que al hombre no le es dado expresar. Me sorprende hoy en día con mucha gente que dice que va al cielo y describen todo y hacen un libro. El apóstol Pablo, quien fue designado para esto, ni pudo describir nada, ni se le dio autoridad tampoco para describirlo. No le es dado al hombre expresar. Así que esos materiales que usted puede escuchar en esas librerías son basura, hermano. Así mismo, hermano, sin pelos en la lengua lo digo yo. Porque si el apóstol Pablo no se le dio a expresar, un hombre que estuvo llamado por Cristo, y le dijo que el hombre no les daba a expresar, ni tampoco los puede expresar. Porque el mismo Cristo lo dijo en Juan capítulo número 3. Yo no hallo cómo explicarle las cosas espirituales. Ustedes no la entienden. Amén. No la entiende. Por eso que Dios tomó las cosas naturales, los árboles, la semilla, la tierra, para que nosotros podamos entender las cosas espirituales. Entonces, hermano, el hombre es que desfigura la gloria de Dios con su mente humana. Ahora, hermano, el testimonio que nosotros vemos de los apóstoles vieron más allá de lo físico de Jesús. Amén. Vieron su gloria. Solo el Espíritu Santo puede hacer ver, hermano, en nuestras vidas la gloria de Dios. La gloria de Dios. Entonces los apóstoles que caminaron con Jesús, que lo vieron comer, que lo vieron padecer, ser rechazado, solamente el Espíritu Santo le pudo dar este entendimiento y conocimiento de la verdad. Hermano, cada uno de nosotros pudiera hacer una reflexión cuando no éramos cristianos. ¿Cómo veíamos a Jesús? ¿Quién era Jesús para nosotros? ¿Era un gran hombre? ¿Era un buen maestro? Dios, ¿cómo lo veíamos nosotros, para nosotros? Quizás muchos de nosotros nos convertimos joven como yo, y yo como un chico, un joven, veía a Jesús, wow, y usted sabe que en mis tiempos, de los años 80, cuando salieron estas películas, los 10 mandamientos, Jesús de Nazaret, David, todas estas películas, Sansón, nos hacía tener una óptica, hermano, pero una óptica
hollywoodista, si es por decirlo así, si no lo he expresado mal, hollywoodista de Hollywood, de los que, bueno, hicieron sus películas, sus guiones, lo que tenían ellos su perspectiva, pero muchas veces nos hacían desviar, hermano, de lo que es la palabra de Dios, aunque yo no estoy en contra, porque muchas de estas películas incitaron a las personas a leer la Biblia, y había muchos textos bíblicos dentro de estas películas, y de hecho quizás el Espíritu Santo haría una obra por medio de la palabra que escucharon en estas películas para hacer la obra de Dios en sus vidas. Pero más allá, hermano, de ver como hemos visto en estas películas unos héroes inalcanzables que hicieron gente portentosa como que eran de otro planeta, y después entonces vinieron los héroes fantasiosos como Superman y Batman, y se entremezcló en el mundo que alcanzar ese heroísmo era imposible. Hermano, cuando leemos la Biblia es posible, porque estos héroes que nosotros vemos en la Biblia son personas humildes, común y corriente como nosotros, con los mismos padecer, como dice Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, mas sin embargo mostraron la gloria de Dios. Mostraron la gloria de Dios. Entonces todo cambia, hermano, en el panorama. Cuando Dios se revela espiritualmente en nuestras vidas, la visión de Cristo resucitado, el mismo Jesús, pero ahora revelado con poder y majestad. Con poder y majestad. Entonces usted cree que en esta visión de Apocalipsis, Juan enviaría a su mamá a decirle a Cristo que lo pusiera a la derecha. ¿Se pondría Juan con el hermano a discutir a ver quién agarra el primer puesto? Viendo a Cristo así. ¿Cómo cambió todo, hermano? ¿Cómo cambió todo? ¿Y cuál era la perspectiva de Juan acá abajo en la tierra cuando estaba con Cristo? Un Cristo débil que quizás podría él engatusarlo por medio de la mamá para que le diera un puesto ahí. No. Y Cristo le habla con amor, no es así. Pero en el Apocalipsis ni se te ocurra, Juan, ni se te ocurra pasar esa idea por la mente. Cambió toda la perspectiva, hermano. Que Jesucristo dijo, yo soy, pero es el mismo Jesús. Pero ¿qué perspectiva cambió, hermano? Si Juan hubiera estado ahí con el hermano, iba a hacer un referéndum para ver si él iba a quedar al lado de Jesús con los apóstoles. Ya ni por la mente le pasaba. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo nos hace cambiar la mente cuando nosotros vemos la gloria de Dios, hermano? La gloria de Dios. Y yo me imagino, hermano, ese día que Juan vio a Jesús en el trono de esa manera. ¿Cuántas áreas tendría en su vida que todavía no había abordado? Y un viejo, cayó como muerto. Ya estaba por morir Juan, estaba en la isla de Patmos, desterrado. Y por eso que yo digo, hermano, que nosotros aquí no terminamos de ser perfeccionados. Pablo lo dice, que el que comenzó la obra en nosotros la va a ir perfeccionando. Y es que estamos en este cuerpo humano, hermano, y llegamos a viejo y todavía tenemos áreas de nuestra vida en la cual estamos luchando. Entonces, hermano, no es humanamente que percibimos la gloria de Dios, es espiritualmente, hermano, espiritualmente. Y los grandes hombres de Dios, hermano, no se preocuparon por los rasgos físicos externos, sino mostrar la gloria, la santidad de Dios, que es la que transforma al hombre, hermano, lo hace ser humilde. Y aunque muchos de nosotros vayamos a terminar como el maestro, vamos a ir con él, solos, rechazados, desamparados, muchas veces se burlan de nosotros, nos llaman lunáticos, fanáticos, pero sabemos, hermano, que nosotros tratamos de mostrar es la gloria de Dios, la gloria del Señor. Amén, hermano. Amén. Bueno, esperamos, hermano, que la palabra de Dios nos siga fortaleciendo cada día y dando esa sabiduría, hermano, que solamente a través de ella podemos conseguir. Dios le bendiga, mis hermanos.